Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 4 capítulos del libro de Deuteronomio, desde el capítulo 17 al 20. También estaremos haciendo el resumen de lo que vimos ayer para recapitular, pero antes vamos a orar para entregar esta lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que venga sobre nosotros el Espíritu Santo, que nos ayude a escudriñar tu santa palabra, para sacar el verdadero aprendizaje que viene de ti, Señor. Que sea anulada nuestra carne, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, y que prevalezca tu sabiduría espiritual. Porque sabemos, Padre amado, que solamente así podremos saber la verdad que está en tu palabra. Ayúdanos a no interpretar a nuestra manera, a nuestra forma, Señor, sino a escuchar cuidadosamente lo que tu Santo Espíritu quiere decirnos. También te ruego que nos fortalezcas cada día, Señor, para avanzar en esta lectura. Queremos completar este reto, pero no por nuestra gloria, sino para tu gloria, Señor, porque sabemos que si lo podemos hacer es porque tú nos lo permites. Así que, Señor, te ruego que nos fortalezcas cada día y que nos permitas llegar a conocer toda tu santa palabra. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, ya estamos preparados para la lectura de hoy. ¿Qué vimos ayer? En Deuteronomio 14 vimos que se describían las diferentes regulaciones sobre los alimentos puros e inmundos, así como las leyes sobre el diezmo. Recuerden que estamos haciendo solamente un recordatorio en este libro de Deuteronomio. Todo esto ya lo vimos anteriormente. En Deuteronomio 15 hablamos sobre el año de liberación de esclavos y deudas. Recuerden que cada 7 años el pueblo de Israel tenía que liberar a los esclavos y cancelar las deudas. En Deuteronomio 16 se habló sobre las fiestas solemnes, como la fiesta de la Pascua o la fiesta de los tabernáculos. Se recordaban lo que se debía hacer en cada fiesta. Pues hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio. Vamos a tener a mano nuestra guía de estudio bíblico. Recuerden que esta guía ustedes la pueden descargar gratuitamente en nuestro grupo de Telegram. El enlace para acceder al grupo de Telegram lo tienen debajo de este video. Abran su Biblia en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio. Sigan la lectura mientras vamos subrayando. Deuteronomio 17. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya defecto o alguna cosa mala, pues es cosa abominable para Jehová tu Dios. Cuando se halle entre los tuyos en alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da, un hombre o una mujer que haya hecho lo malo ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que haya ido a servir a dioses ajenos y se haya inclinado ante ellos, ya sea ante el sol, la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te sea dado aviso, entonces investiga muy bien. Si resulta ser cierto que tal abominación ha sido hecha en Israel, sacarás a las puertas de tu ciudad al hombre o la mujer que haya cometido esta mala acción, sea hombre o mujer, y los apedrearás hasta que mueran. Por testimonio de 2 o 3 testigos morirá el que haya de morir, no morirá por el testimonio de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así apartarás el mal de en medio de ti. Cuando alguna cosa te sea difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escoja. Acudirás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días y preguntarás. Ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás lo que indique la sentencia que te dicten los del lugar que Jehová escoja, cuidando de cumplir todo lo que te manifiesten. Procederás según las instrucciones que te den y el juicio que te pronuncien, no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda de la sentencia que te dicten. El hombre que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, ese morirá. Así apartarás el mal de en medio de Israel, y cuando todo el pueblo lo sepa, temerá y no se ensoberbecerá. Previsiones para un estado monárquico. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella, la habites y digas, voy a poner un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores,
Ciertamente pondrás como rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja. A uno de tus hermanos pondrás sobre ti como rey. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no deberá tener muchos caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de adquirir caballos, pues Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Tampoco deberá tener muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni amontonará para sí demasiada plata ni oro. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y poniéndolos por obra. Así no se elevará su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. Deuteronomio 18. Las porciones de los levitas. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Este será el derecho de los sacerdotes sobre aquellos del pueblo que ofrezcan en sacrificio un buey o un cordero. Darán al sacerdote la pierna, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque a él ha escogido Jehová, tu Dios, de entre todas tus tribus, para que él y sus hijos ministren en el nombre de Jehová para siempre. Cuando salga un levita de cualquiera de las ciudades de Israel donde haya vivido, y vaya con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escoja, ministrará en el nombre de Jehová, su Dios, como todos sus hermanos, los levitas que estén allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios promete un profeta como Moisés. Un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea, al decir, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, bien está eso que han dicho. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos que esta no es palabra de Jehová? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 19. Las ciudades de refugio. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te va a dar, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, a fin de que todo homicida huya allí. Este es el caso del homicida que podrá huir allí y salvar su vida, aquel que hiera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que va con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, se suelta el hierro del cabo,
y da contra su prójimo y éste muere, aquel podrá huir a una de estas ciudades y salvar su vida, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida, lo alcance por ser largo el camino y lo hiera de muerte, cuando no debía ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando que separes 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensancha tu territorio como lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hay alguien que aborrece a su prójimo y lo acecha, se levanta contra él, lo hiere de muerte y muere, y luego huye a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad mandarán a sacarlo de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. No lo compadecerás, así extirparás de Israel todo derramamiento de sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Leyes sobre el testimonio. No se tomará en cuenta un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante un testigo falso contra alguien para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en aquellos días. Los jueces investigarán bien, y si aquel testigo resulta falso y ha acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano. Así extirparás el mal de en medio de ti. Los que queden, cuando lo sepan, temerán y no volverán a cometer más una maldad semejante en medio de ti. No lo compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Deuteronomio 20. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor, porque Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis ni os azoréis ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Luego hablarán los oficiales al pueblo y dirán: ¿Quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado una viña y no la ha disfrutado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con una mujer y no la ha tomado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Después volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Que se vaya y vuelva a su casa para que no apoque el corazón de sus hermanos como ocurre con el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le propondrás la paz, y si responde paz y te abre sus puertas, todo el pueblo que en ella se encuentre te será tributario y te servirá. Pero si no hace la paz contigo, sino que emprende la guerra contra ti, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tus manos, herirás a todos sus hombres a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín, lo tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás con todas las ciudades que estén muy lejos de ti y no pertenezcan a estas naciones. Pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a imitar todas esas abominaciones que ellos han hecho en honor de sus dioses,
y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sities alguna ciudad y pelees contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles a golpe de hacha, porque de ellos podrás comer. No los talarás, pues el árbol del campo no es hombre que venga contra ti en el sitio. Pero el árbol que sepas que no lleva fruto podrás destruirlo y talarlo para construir baluartes contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Amén. Y hemos escuchado la porción de lectura bíblica del día de hoy. En Deuteronomio 17, el Señor instruye a Moisés sobre las leyes de justicia y los deberes de los futuros gobernantes, es decir, de los reyes. En ese entonces Israel aún no tenía reyes, pero posteriormente sí los tendrá, y el Señor ya lo sabía. Los jueces no podían ofrecer sacrificios de forma no aceptada para el Señor, igual que cualquier otro israelita. Esto era la ley para todos, porque todos estaban sujetos a la ley contra la idolatría. Versículos del 1 al 5. Dios protegía a todos contra las falsas acusaciones, porque decía que para acusar a alguien tenía que haber 2 o más testigos. Estos testigos debían ser totalmente independientes y estar absolutamente seguros, porque ellos serían los primeros que inicien la ejecución si la pena era capital, es decir, normalmente se utilizaba la lapidación. Por lo tanto, el testigo independiente debía ser el primero que lanzara la primera piedra. Versículo del 6 al 7. Dios también permite la apelación de los casos difíciles, llevándolos al tribunal de sacerdotes o los levitas, versículo del 8 al 13. Como el Señor ya sabía que posteriormente el pueblo tendría rey, quiso ya establecer los requisitos que necesitaría un rey. Y veremos posteriormente que en Samuel 8 el pueblo pedía rey. Pero ¿cómo debía ser este rey? Este rey debía ser escogido por el Señor por medio de un profeta. Debía ser israelita puro. No podía aumentar su número de caballos. El número de caballos estaba directamente relacionado con su poderío militar. Entonces el rey no debía confiar en su número de caballos para ir a una guerra, sino debía confiar en Dios. Por eso se debía evitar el aumento de la compra de caballos. También el rey no podía volver a Egipto. Primero porque estaba absolutamente prohibido y normalmente muchas personas iban a Egipto a comprar caballos. Y incurrimos en lo anterior, que no debía tener más caballos. Otra cosa que el rey no debía tener era muchas mujeres. Esto era para que no se deje llevar por el corazón engañoso hacia la satisfacción personal, sino que debía estar plenamente pegado a los caminos del Señor. No debía ser codicioso, es decir, no debía ansiar plata y oro para él. También debía escribir, leer y obedecer las leyes del Señor, sobre todo para ser ejemplo para todo el pueblo. Estas son algunas de las cosas que el Señor solicitaba como requisito para un rey. Posteriormente vemos que uno de los reyes más conocidos o el más querido de Israel, muchas de esas cosas no las cumplió, pero el Señor es soberano y Él sabe cómo hace sus cosas. Luego lo veremos cuando leamos la historia de David. Todos estos requisitos estaban diseñados para que el rey sea un rey equilibrado entre la riqueza y la espiritualidad, sobre todo para ser un líder ejemplar ante todo el pueblo. Y era muy importante que el rey siga los designios del Señor para que vengan bendiciones sobre él y sobre el pueblo. Recuerden que las bendiciones vienen de la obediencia, por lo tanto, un rey debía ser obediente. Versículos del 18 al 20. En el capítulo 18 de Deuteronomio vemos que Moisés habla sobre los derechos de los levitas, todo lo relacionado con su heredad y sobre su sustento, versículos del 1 al 8. Esto detalladamente ya lo vimos en Números 18. Moisés también hace un llamamiento contra el falso culto y manda a rechazar toda práctica de ocultismo, toda práctica de poder oculto que no sabemos de dónde vienen. Todo eso estaba totalmente prohibido porque eso hacían los cananeos, así que esto era abominación para el Señor. Y especifica que está prohibida la adivinación, es decir, los brujos, los hechiceros, estaba prohibido los agoreros, los adivinos, los falsos profetas, los astrólogos, los que ven el zodiaco, los sortilegios, es decir, los quirománticos, los adivinos. Los quirománticos son los que leen las cartas. Todo esto estaba prohibido. Estaba también prohibida la hechicería, la brujería, las pociones, los hechizos, los amuletos.
También estaban prohibidos y siguen prohibidos los encantadores, los magos, los lanzadores de encantamientos, los hechizos. Están prohibidos los adivinos, los espiritistas, los que proclaman conocimientos y poderes ocultos. Los poderes psíquicos están prohibidos. Los consultantes de muertos como los mediums, la nigromancia es la gente que habla con los muertos. Todo eso estaba y continúa prohibido, tanto para los israelitas como para nosotros. Esto sigue vigente. Y el Señor prohibió estrictamente todas estas prácticas porque quería que seamos perfectos delante de Él. Versículos del 9 al 14. En este capítulo vemos que hay una promesa, la promesa de que ha de venir un verdadero profeta que sería como Moisés. Cuando dice que sería igual que Moisés, no quiere decir que sería el mismo nivel de Moisés, porque está hablando de Jesucristo. Entonces, lo que quiere decir es que saldría del medio de Israel, también dice que saldría de su pueblo, que llamaría la atención de Israel, que el pueblo lo escucharía, que sería igual a Moisés en cuestión de ser un mediador entre Dios y el pueblo. Y además dice que cualquiera que no escuche a ese mediador, a ese nuevo profeta que va a traer, presentaría cuentas al Señor. Por lo tanto, cuando dice que habla de un profeta como Moisés, se refiere a su origen, porque obviamente Jesucristo es infinitamente mayor que Moisés. Versículos del 15 al 19. También el Señor da indicaciones de cómo detectar a un falso profeta. Cuando las profecías no se cumplen, aquellos que dicen el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor me ha dado un mensaje para ti, y esa profecía no se cumple, quiere decir que no es un profeta enviado por el Señor. Versículos 20 al 21. Actualmente se ve muchísimo esto. Veremos que esas profecías no se cumplen, por lo tanto, ese profeta, ese líder, ese pastor no viene de Dios. En Deuteronomio 19 vemos que el Señor da gran importancia a la justicia, concediendo la protección al inocente y el castigo al culpable. Aquí el Señor instruye a Israel sobre las ciudades de refugio. Les dice que debe haber 3 a cada lado antes de pasar el Jordán y después del Jordán. En este caso especifica después del Jordán, ya que estaba dando las indicaciones para cuando entren a la tierra prometida. Y esto hace para proteger del vengador de la sangre a los homicidas, es decir, aquellos que han matado sin intención. Y estas ciudades debían estar en medio de la tierra prometida para que sean accesibles fácilmente para aquellas personas que lo necesiten. Versículo del 1 al 7. Todo esto ya lo habíamos visto más detalladamente en Números 35 del 9 al 28. Además, el Señor mandó que cuando el territorio se amplíe, debían crearse más ciudades de refugio para cubrir y proteger a todas estas personas, a los homicidas, es decir, personas que han matado sin intención. Eso era importante para evitar el derramamiento de sangre. Pero si alguno cometía asesinato, esa persona debía morir indefectiblemente, o sea, no había perdón. Asimismo, el Señor estableció la protección de la propiedad privada, versículo 14. El Señor condena el perjurio, es decir, hablar del prójimo, hablar falso testimonio del prójimo. Esto también ya lo vimos en Éxodo 20:16. Uno de sus mandamientos es no hablar mal de su prójimo. Por lo tanto, establece el Señor que para acusar a alguna persona debían haber 2 testigos para evitar la mentira y la confusión. Y además instruye el Señor sobre los testigos falsos, que si alguno hace alguna acusación falsa, debía cumplir el mismo castigo que pretendía que cumpliera la persona a quien lo acusó. Y esto era para servir de ejemplo. Y aquí vemos la ley del talión: cobrar exactamente lo que se debe. Y dice la palabra de Dios textualmente: ojo por ojo, vida por vida, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta ley del talión no representa una venganza, sino una medida de cómo debían castigar a quien hizo el perjurio. Entonces, esto ayudaba a los jueces a establecer una pena para aquellas personas. Y así debemos saber que no debemos tomarnos como personal, como que tenemos la libertad de vengarnos, ojo por ojo y diente por diente. Mucha gente lo utiliza así y eso está mal. Muchas personas sacan de contexto este versículo, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con eso. De todas maneras, Jesús habló sobre este tema en el capítulo 5 de Mateo, en los versículos del 38 al 42.
En el capítulo 20 de Deuteronomio vemos que el Señor da instrucciones a Israel sobre la guerra. Les dice que deben confiar en Él, aunque el enemigo parezca mayor que ellos. Y además les da la razón por la que deben confiar. Es porque el Señor irá con ellos todo el tiempo. Versículos del 1 al 2. El Señor mandó a animar al pueblo a ir a la batalla por medio del sacerdote, aunque el sacerdote no debía ir. Lo vimos en Números, capítulo 1, de los versículos 47 al 53. El sacerdote tenía un trabajo muy importante, que era animar y enseñar a los soldados espiritualmente. Esto era para que Israel sea obediente, porque cuando Israel era obediente, el Señor estaba con ellos y salían vencedores de todas las batallas. Aunque el enemigo pareciera que tuviera más fuerza, siempre que el pueblo sea obediente saldría vencedor. Versículos del 2 al 4. El Señor también deja claro quién no debe ir a la batalla entre los versículos 5 al 9. Dice que no deben ir a la batalla los que no han estrenado su casa, es decir, han construido una casa y no la han estrenado, no la han consagrado, no la han bendecido. Estas personas no debían ir a la guerra. Tampoco debían ir a la guerra aquellos que tengan una viña y todavía no hayan recogido su fruto. También dice que los casados, los recién casados que aún no hayan disfrutado de su matrimonio por lo menos un año, no debían ir a la guerra. Lo vemos en Deuteronomio 24:5. Esto también está repetido ahí. También dice que los miedosos, los temerosos, los cobardes no deben ir a la guerra porque podrían ser una mala influencia para el resto de soldados. Y lo veremos en Jueces, que el Señor utilizó específicamente esta parte de aquí para reducir el ejército de uno de los jueces, para que ellos no se gloriaran, sino que la gloria sea para el Señor cuando ganen esa guerra. Pero bueno, más detalladamente lo veremos en Jueces. Además, el Señor instruyó a la batalla de forma general, pero había algunas batallas, algunas guerras que tenían indicaciones específicas, como veremos la batalla de Jericó. Esto lo veremos en el libro de Josué, capítulo 6. Entre otras indicaciones, el Señor les dice a Israel que cuando vaya a una ciudad, primero debía proponer la paz. Si esa ciudad aceptaba la paz, sería una ciudad tributaria y dependería de Israel. Versículos del 10 al 11. Esto lo veremos cuando haya las distintas batallas entre los israelitas y las naciones cananeas, que muchas se quedaron tributarias, pero no fue específicamente que ellos ofrecieron la paz, simplemente que fueron cobardes al querer luchar y les permitieron quedarse. Por eso muchas de esas ciudades que se quedaron fueron de perdición para Israel, porque cayeron en su idolatría. Como lo digo, esto lo veremos en el futuro. También vemos que el Señor dice que si la ciudad no acepta la paz, debían ir en guerra contra esa ciudad y debían aniquilar a todo varón enemigo, es decir, a todo cananeo, y además debían tomar botín para Israel. Y todo cananeo debía ser eliminado para eliminar la contaminación social, moral y espiritual. Versículos del 12 al 18. A pesar de que el Señor da estos mandatos de que sea destruido todo, dice que los árboles frutales no deben ser destruidos porque les va a servir a ellos mismos para alimentarse mientras se establecen en esa ciudad, que solamente debían destruir los árboles ornamentales, es decir, aquellos que no dan fruto. Y bien, ese es el resumen de lo que hemos leído el día de hoy. Espero que todos estos resúmenes les esté ayudando a ustedes a comprender un poquito mejor la palabra de Dios y sobre todo retenerla, que eso es lo importante para poder ponerla por obra. Ahora vamos a dar gracias a Dios por esta lectura. Amado Padre, vengo delante de ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que seas tú el que cada día nos fortalezca en estas lecturas. Te doy las gracias por la lectura de hoy. Te doy las gracias por el entendimiento que hemos recibido hoy. Gracias, amado Padre, porque tú no nos abandonas, nos sustentas, nos sostienes, nos fortaleces cada día para continuar con esta lectura. Te pido, Señor, acompañes a mí y a todos aquellos que están del otro lado de la pantalla en este día, para que seamos guiados por tu santa palabra y que nos ayudes a obedecerla para que tus bendiciones nos acompañen. Te pido todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y listo, hemos terminado por el día de hoy. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.